tendrá longevidad. Una forma de definir los riesgos, ¿no? O de definir las grandes confrontaciones. Y un poco el deseo de enmienda, ¿no? El deseo de longevidad, ¿no? De durabilidad, de permanencia. El blanco es el velo del misterio. El blanco es el pensamiento dormido. El negro es la nada, por supuesto, y el negro es la saturación de todo. Pero el negro también puede ser sobre el blanco la forma y la dinámica de esa, y las tensiones de ese blanco. Y está muy cerca de toda la cuestión de los cómics, de las aventuras de Superman y todos estos superhéroes. Y allí había una necesidad de estructurar el cuerpo, pues, y de entender cómo funcionaba. Y en los cómics hay un gran ejercicio acerca de esta forma de articular, pues, y de dibujar. Y me apoyé mucho en ese dibujo del cuerpo humano. Pero era como una manera de llevar la realidad y los sueños a historias que yo contaba, pero desde niñito, pues. Era una necesidad de expresarme con el lápiz y con el dibujo. Yo te voy a explicar algo que yo tampoco me lo he podido explicar hasta ahora, que es lo siguiente. Es como comenzar a tener la absoluta libertad para poder manifestarse solamente por necesidad, sin estar pensando que te vas a hacer esclavo o te vas a hacer, se te va a obligar a llevar a cabo un lenguaje específico. Yo lo que siento que cuando uno logra o tiene cierta cordura con el lenguaje, puedes hacer lo que tú quieras con él. Pues la sencillez y la tranquilidad como para también entender que la verdad está debajo de las piedras. Que no soy ni urbanista, ni antropólogo, ni arquitecto, ni nada de eso para pensar la ciudad en ese sentido. El camino para mí, el camino de la imagen y de la obra, pues de la obra en este caso pictórica, es un camino de descubrimiento, de cómo abrir puertas cada vez. Uno no sabe a dónde va. Dejé libre curso a mi interpretación y a mi visión, dejando salir solamente las formas y los elementos que surgían de una manera natural. En mis trabajos el hombre es ausente, totalmente ausente, es una especie de homenaje, entre comillas, a la soledad y a la contemplación, o sea, es el mundo en el cual yo siempre he estado, y la gente que mira mis cuadros es su soledad frente a un mundo desolado. En los años 60 en el asunto del arte. Yo comencé como actor en el Liceo Andrés Bello, actor de teatro, y luego comencé a hacer danza moderna en aquella época. Entonces yo mezclaba un poco el teatro con la danza, pero yo decía, pero aquí falta algo más. Entonces a mí me interesaba mucho, y me sigue interesando, la mezcla de los medios. Eso se conoce como multimedia o multimedios, depende cómo lo quieran decir, a mí me da exactamente igual. Entonces yo me acuerdo que en el comienzo de los años 60, yo estaba en el teatro universitario con un grupo de gente maravillosa, que yo pienso que el teatro en general y las artes en Venezuela le deben mucho a ellos, que era José Ignacio Cabruja, por ejemplo. Y yo me acuerdo que yo le planteé a José Ignacio montar un espectáculo de danza y de teatro, pero además que ese espectáculo de danza y de teatro debería de llevar proyecciones de fotografías e inclusive incluirle cine. José Ignacio se me quedó viendo con los ojos pelados y me dijo, bueno, a mí me parece muy interesante tu idea, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y de ahí fue cuando montamos Testimonio, que después lo van a ver porque se los voy a pasar en el PowerPoint,
damos testimonio que fue el primer espectáculo que se hizo en Venezuela de la Unión de las Artes. Había teatro que lo hacía José Ignacio, por supuesto, un monólogo que él iba improvisando. Además, todo esto era improvisado, las danzas inclusive eran improvisadas. Y las danzas iban acompañadas de proyecciones de diapositivas, fotografías, etcétera. Había una danza que yo hacía al final, un solo, que era totalmente improvisado, donde yo salía con un mono negro típico de bailarín, pero con una camisa blanca muy larga, donde sobre mi cuerpo se proyectaban diapositivas de manchas de sangre, vísceras, todo este tipo de cosas, que era un poco lo que estaba sucediendo en Venezuela en esa época, porque esa fue la época dura, la época de la guerrilla. Les cuento todo esto para situarlo más o menos en el asunto, o sea que mi inquietud siempre tenía la relación de mezclar las artes, de mezclar las cosas, y siempre consideré que el hecho tecnológico, la fotografía, el video, el cine... En el espacio público se da la historia, la sociabilidad, es donde se gesta la ciudadanía. El espacio público es el lugar de encuentro, es un lugar que tiene un carácter político fundamental y también tiene un carácter de seducción amatorio, donde se perfila todos los enamoramientos, desde el enamoramiento hacia los seres hasta el enamoramiento por las plantas, las especies, los edificios, la juventud. El espacio público es la columna vertebral de la ciudad contemporánea. El Parque del Este es un momento, es el momento de la plena modernidad de finales de los años 50. Aporta una de las dos huellas claves del momento clásico de la ciudad del siglo XX. Una es la ciudad universitaria, donde se congrega la inteligencia y el hacer del hombre desde la perspectiva de la arquitectura, y la otra es el Parque del Este, donde se concreta la inteligencia y el hacer de la naturaleza. El Parque del Este es la concreción de la nacionalidad entera. De todos los puntos cardinales de nuestro país están representados en una especie de inmenso mural escrito punto a punto con cada una de las especies vegetales, que no es solamente un inmenso mural de la venezolanidad, sino del ser latinoamericano. Desde allí se despunta el sentido que tiene el jardín tropical, amazónico, caribeño, así como existe el jardín mediterráneo, el jardín finlandés, el jardín islámico, el jardín asiático, el jardín japonés, el jardín francés, el jardín inglés. Existe una clave del jardín tropical amazónico caribeño, y esa clave hasta los años 50 no había sido descifrada. O sea, nosotros tenemos un patrimonio de la humanidad, nosotros tenemos uno de los puntos donde se concretaron todos los efectos de la inteligencia mayor para hacer un paisaje natural por primera vez criollista y universal. Y ese criollismo está en los filodendros, en las palmas yagua, en las heliconias, eso es en las aves, en las aguas, en las plantas vegetales. Ahí hay una estructura de pensamiento en el corazón del Valle de Caracas que se desprende, yo diría, que hacia el planeta. El corazón del Valle de Caracas, aislado de la construcción, sometido al regocijo de la naturaleza y de lo que es la selva húmeda tropical, amasada, tocada, moldeada, esculpida por uno de los grandes pensamientos estéticos del siglo XX, que es el de Roberto. Bueno, yo busco con este trabajo reinterpretar aquellos momentos de la vieja época que existía en el urbanismo contemporáneo de la arquitectura en Venezuela, porque tiene que ver mucho con eso, ¿no? Esta obra tiene que ver con la construcción urbana de esos tiempos. Esta obra, bueno, más que todo refleja el trabajo de años de investigación y de estudio, y sobre todo porque en la actualidad estoy estudiando más a profundidad lo que es la arquitectura, me conlleva a pensar en la construcción urbana como elemento artístico dentro de la escultura contemporánea de Venezuela. Aquí, bueno, estoy trabajando en mi obra
Esto amerita un poco de tiempo, como verán. Tengo que sostener la tabla mientras se pega con el silicón porque el acabado de la escultura tiene que ser perfecto. La obra nunca puede ser vista de una manera virtual, sino real. Y una manera de ver el trabajo real es hacerlo bien, un buen trabajo. El acabado tiene que ser perfecto, la pulitura, los elementos, en fin, todos aquellos materiales que nos conllevan a la elaboración de una pieza. Una obra de arte, bueno, se puede decir que es todo aquello que el hombre es capaz de percibir y asimilar a través del estudio y los años de conocimiento y experiencia.